Una de las cualidades más importantes para triunfar en la vida es aprender la paciencia. ¿Qué es la paciencia? ¿Para qué nos sirve la paciencia? ¿Y qué personajes de la Biblia fueron perfeccionados en la paciencia? Bueno, este es el tema que tenemos para hoy. Espero que usted ponga mucha atención, porque con paciencia ganaremos la vida eterna. Veamos este tema. Aprendiendo la paciencia. Sí, vamos a analizar bien esto, pero primero que nada tenemos que definir la Biblia desde una perspectiva bíblica. Es por eso que vamos a ir a la palabra. Definamos el término paciencia. La paciencia es una virtud consistente en soportar con resignación los infortunios, los trabajos, las ofensas, las dificultades, etcétera, sin lamentarnos. La palabra paciencia es del origen latín y proviene del verbo pati, que significa sufrir. Y por lo tanto, la paciencia se ve reflejada cuando una persona soporta en silencio situaciones desagradables y difíciles. Según el filósofo y científico Aristóteles, la paciencia es aquella que permite al individuo sobreponerse a las emociones fuertes generadas por las desgracias o aflicciones. Según el diccionario bíblico, paciencia es resistir con firmeza, constancia y confianza una expectativa para alcanzar un fin deseado, a pesar de las dificultades y el desánimo de las circunstancias, que muchas veces son desalentadoras y las cuales a menudo originan en nosotros frustración y sufrimiento. El poder de la persistencia es más importante que el talento, sí, porque el mundo se encuentra lleno de gente talentosas, pero fracasada. Esto lo dijo Calvin Coolidge. Repetidas veces los escritores del Nuevo Testamento incluyen la paciencia en la lista de las virtudes cristianas que nos ayudan a soportar las tribulaciones. Mire lo que dice Pablo en Romanos 5 del 3 al 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. En 2 de Corintios capítulo 6 versículo 4 dice: antes bien, nos recomendamos en todo como ministro de Dios en nuestra paciencia, en tribulación, en necesidad, en angustia. No pretendas correr cuando todavía no sabes caminar. Todo en la vida llega en su momento y tú debes aprender a esperar. Y máxime en estos tiempos de pandemia. Timoteo nos habla también de la paciencia. Dice: oh tú hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, el amor y la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y 2 de Timoteo 3:10 dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Y Pedro nos habla de la paciencia. Dice: por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a nuestra fe virtud, conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Qué consejo más lindo, ¿verdad? La paciencia se basa en la esperanza, y la esperanza nace de la fe. Sí, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos.
Y Tesalonicenses nos habla de que debemos de acordarnos sin cesar de Dios el Padre. Y nos habla de la constancia de la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y para que haya constancia tiene que haber paciencia. No puede haber constancia si no eres paciente. La paciencia o la constancia perseverante nos lleva a desarrollar dos virtudes cardinales para ser victorioso. Por eso Hebreos 10:36 dice, porque es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Y Santiago nos habla también de la paciencia que nos ayuda en las pruebas, porque las pruebas producen fe y la fe produce paciencia. Y Romano nos habla de las aflicciones del tiempo presente, que no son comparables con la gloria venidera que nosotros se ha de manifestar. Por eso, hermano, en estos tiempos de dificultad, de encerramiento, de confinamiento, nosotros tenemos que desarrollar la capacidad de entender que Dios está bajo control de todo si somos hijos de Dios. Porque mediante las pruebas Dios fortalece nuestra fe y cultiva la paciencia en nuestros corazones. Pero, ¿y la paciencia en el Antiguo Testamento? Veamos la paciencia en el Antiguo Testamento. Solo aparece esta palabra más o menos enfatizada en dos textos. En Job 6:11, que dice, ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que aún tenga aún paciencia? La palabra paciencia en el hebreo aquí es arik, que se traduce como prolongar la vida. Pero también aparece la palabra paciencia en Proverbio 25:15, cuando dice, con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Aquí la palabra hebrea oreg apayint se traduce en hebreo como, en español, como soportar con buen ánimo. Aprender a guardar silencio ante el Señor y esperar con paciencia en los momentos difíciles que te ayuden. La paciencia es fruto de la persistencia. Fíjense bien, una persona persistente es porque ha desarrollado la capacidad de la paciencia. ¿Qué es persistencia? Bueno, para conocer a fondo el significado del término que ahora nos ocupa, lo primero que hay que hacer es proceder a determinar el origen etimológico, o sea, la raíz de la palabra. En el sentido etimológico podemos decir que emana del latín y procede del verbo persistere, que puede traducirse como mantenerte firme y quieto, aunque soplen tormentas y vendavales. Ok, que cuando alcanzamos la persistencia, entonces aprendemos a buscar muchas cosas que son sinónimos. Continuo, constante, duradero, perenne, eterno, estable, asentado, arraigado. Y para lograr esto, tenemos que aprender a esperar y no desesperar. A esto se le llama paciencia. Pero vamos a ver cómo Dios nos enseña la lección de la paciencia a través de la disciplina, la cual te lleva a la perseverancia. Mire qué interesante. Moisés era impaciente y colérico. Vemos en Éxodo 2 del 11 al 12 cómo al ver que un egipcio maltrataba a un hebreo, lo mató violentamente y lo enterró en arena y después huyó. Era un hombre impaciente. Sin embargo, aprendió la paciencia. Dios le enseñó la paciencia. ¿Y cómo se le enseñó? Bueno, lo llevó a cuidar un rebaño de su suegro Jetro por muchos años. Dice Éxodo 3:1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Imagínense ustedes cuánto caminó Moisés por el desierto, cuidando el rebaño. Según tradición judía, Moisés estuvo 40 años en el desierto, pastoreando rebaño. Esto, en la providencia de Dios, fue la preparación de Moisés para la gran misión. La soledad y la esperanza
del desierto desarrollaron en Moisés habilidades para adaptarse a la realidad, dejando la comodidad del palacio en donde se crió. También se familiarizó con la región por donde más tarde tendría que guiar al pueblo hebreo en busca de la libertad para poseer la tierra prometida. Aprendió muy bien la lección Moisés. Miren que si la aprendió bien, que tuvo tanta paciencia que llegó un momento en que tuvo que calmar la ira de Dios, porque Dios perdió la paciencia. ¿No lo cree, verdad? Bueno, ahí está en número 14 del 11 al 12. Cuando el pueblo se rebeló contra Moisés y Dios se enojó tanto y le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo he de permitir a este pueblo que me irrite? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. En otras palabras, Dios decidió matar a todos los judíos que se rebelaron contra Moisés. Pero entonces viene Moisés, que había aprendido muy bien la paciencia, y le dice a Dios, Señor, ¿qué van a decir de ti los egipcios? ¿Que lo trajiste al desierto para matarlos? Y entonces Dios cambió de opinión. Dios cedió y dijo entonces Jehová a Moisés, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. En otra palabra, Dios perdió la paciencia, Moisés aprendió la paciencia y convenció a Dios que tuviera paciencia con un pueblo rebelde y contumaz que le murmuraba en el desierto. Hay algo muy importante que entender en cuanto a la paciencia. Como es una virtud bien difícil de desarrollar, está ligada al carácter. O sea, influye mucho el carácter en la paciencia. Hay temperamentos que no ayudan mucho a desarrollar esta cualidad. Como por ejemplo, los que son coléricos y sanguíneos. Se van a desesperar más, tienden a irritarse. Y por lo tanto, les cuesta más trabajo alcanzar la paciencia. El enojo y la impaciencia en el carácter nos lleva al fracaso en la vida cristiana y en la vida práctica. ¿Cómo lograr la paciencia en un mundo impaciente? Bueno, mediante la disciplina, la oración y el sometimiento al señorío de Cristo. Hay que aprender primero a tener dominio propio mediante la obra del Espíritu Santo. Como dice Pablo, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay que aceptar en nuestra vida el señorío de Cristo, consciente de que Él tiene el control de todo, porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien. Hay que aprender a disciplinarnos y aceptar la adversidad como la escuela de Dios. Dice Hebreos 12:11, en verdad ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. La gente piensa que la paciencia es la capacidad de esperar, ¿verdad? Sí, pero no es así. La paciencia es cómo nos comportamos mientras esperamos. En estos momentos de dificultad, en estos momentos de limitaciones, de encerramiento, en donde el coronavirus se enseñorea por todo el mundo, tenemos que aprender a esperar en el Señor, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas y Él sabe lo que hace, cuándo lo hace y por qué lo hace. Pidámosle a Dios paciencia, hoy más que nunca, para poder esperar lo que el Señor tiene preparado. Bien,
¿Hemos aprendido de la paciencia? Solo nos resta pedirle a Dios que nos enseñe y nos ayude a ser pacientes. Porque, hermanos, en estos tiempos difíciles de adversidad, solamente con la paciencia podremos soportar las adversidades que vienen. El Señor nos ayude en ello. Si quiere entrar en contacto para alguna pregunta, puedes mandarme tu carta o tu correspondencia a mi correo electrónico mariofumero@hotmail.com o apoyar este trabajo que realizamos. Todas estas charlas se encuentran registradas en YouTube como Mario Fumero o en la página web contralapostasía.com, www.contralapostasía.com. Y yo espero, hermanos, que aprendamos en estos tiempos difíciles la paciencia. No perdamos la calma. Tengamos confianza en que en medio de todas estas situaciones que nos envuelve, Dios tiene el control. Él sabe lo que hace, por qué lo hace y para qué lo hace. Así que oremos al Señor para que nos ayude en estos momentos difíciles que estamos viviendo. Dios nos bendiga.